Hola culés y amantes del fútbol. Bienvenidos a Núcleo Barça, tu canal dedicado a las noticias más actuales del mundo del fútbol y el Fútbol Club Barcelona. Dale like, suscríbete y activa la campana para estar al día. Vamos con la noticia. Hoy les traemos la noticia que ha sacudido los cimientos de la liga. El Real Madrid ha sido expulsado de la competición por operaciones fraudulentas en sus cuentas, orquestadas por su presidente, Florentino Pérez. La sanción, efectiva de manera casi inmediata a partir de la jornada 8, deja al club blanco fuera de la lucha por el título y redefine el panorama liguero. Vamos directo al grano con los detalles, porque en el fútbol, como en la vida, los números no mienten, aunque algunos intenten esconderlos. Empezamos con el comunicado oficial de la Liga, emitido ayer a las 5:30 desde su sede en Madrid. Javier Tebas, presidente de la entidad, compareció ante los medios con un tono firme, pero sin el dramatismo que algunos esperaban. Tras una auditoría exhaustiva realizada por Deloitte, hemos detectado irregularidades graves en los balances del Real Madrid. Se trata de una manipulación sistemática de ingresos y deudas, que viola el artículo 71 del Real Decreto Ley 5/2015 sobre control económico de los clubes profesionales. La exclusión es obligatoria en casos de fraude probado, y no admitiremos apelaciones que dilaten lo inevitable. Tebas no entró en pormenores iniciales, pero el informe de 512 páginas, al que ha tenido acceso nuestro equipo, pinta un cuadro demoledor. El club ha inflado artificialmente sus ingresos en al menos 350 millones de euros durante los últimos 3 ejercicios, utilizando proyecciones ficticias de la Superliga y patrocinios fantasma vinculados a la constructora ACS, propiedad de Pérez. Para contextualizar, recordemos que el Real Madrid cerró el ejercicio 2024/25 con unos ingresos declarados de 1.185 millones de euros, un récord que los colocó como el primer club en superar el billón en una temporada. Un logro que celebraron con fanfarria en julio, destacando el impacto del renovado Santiago Bernabéu, que generó 280 millones en matchday y eventos no deportivos. Pero aquí viene el pero, y grande, esa cifra incluye 150 millones de ingresos proyectados de la Superliga, esa competición cerrada que Pérez resucitó en 2023 como salvavidas económico, pero que en realidad solo cuenta con 3 clubes confirmados y 0 euros en caja hasta la fecha. Esos fondos ficticios se usaron para justificar fichajes como el de Kylian Mbappé, llegado gratis, pero con un salario bruto de 70 millones anuales que desequilibró el límite salarial, y para maquillar deudas del estadio, cuya reforma ha escalado a 1,76 mil millones de euros en coste total. Todo comenzó en julio de este año, cuando un denunciante anónimo, un alto cargo de finanzas del club, según fuentes cercanas, entregó a la liga un dossier de correos electrónicos y transferencias bancarias. La auditoría de Deloitte, contratada de inmediato, confirmó lo peor: el Madrid ocultó 800 millones en deudas del Bernabéu manipulando amortizaciones. En lugar de declarar un endeudamiento neto de estadio de 1.163 millones, lo diluyeron en inversiones estratégicas, con bonos municipales y préstamos privados. Y no para ahí, patrocinios de ACS, la multinacional de Pérez, inyectaron 120 millones en derechos de imagen, que nunca se materializaron. Recuerda el escándalo de la ONU del 29 de septiembre, ACS fue incluida en la lista negra por construir en asentamientos ilegales en Israel, lo que congeló contratos por 50 millones que el Madrid contaba como ingresos reales. Pérez lo negó en rueda de prensa: ACS no opera en Israel, dijo textualmente, pero los documentos bancarios a paraísos como las Caimán lo desmienten. Es un fraude clásico, inflar el activo para pasar el control de viabilidad económica de la liga. Y es que las reglas son claras. Bajo el Financial Fair Play de la Liga, implementado desde 2013, los clubes deben presentar planes anuales de ingresos y gastos. Cualquier desviación grave activa sanciones escalonadas, multas, como los 800.000 euros que pagó el Barça en 2023 por 3 infracciones menores, embargos de fichajes, deducciones de puntos. En el extremo, exclusión directa de la competición, tal como establece el artículo 26 de las normas de control económico. No es territorio inexplorado. En Escocia, el Rangers fue expulsado de la Premier en 2012 por insolvencia fiscal que rozaba el fraude, descendiendo a la 4ª división y tardando una década en volver. En Inglaterra, el Bury FC fue echado de la EFL en 2019 por deudas impagables, un caso de mala gestión que costó 140 años de historia. Más cerca, en Bélgica, el escándalo Operation Zero de 2018 llevó a multas millonarias y suspensiones por amaños y fraudes contables en 23 clubes. En la Liga, el precedente más duro fue el Málaga en 2013, no expulsión, pero exclusión de Europa por ocultar gastos en fichajes locos bajo Sheikh Al-Thani. Aquí, con evidencias de falsificación sistemática durante 5 años, Tebas no ha tenido opción.
Volvamos al impacto inmediato. La expulsión se aplica retroactiva a la jornada 8, anulando los resultados de los 7 partidos jugados por el Madrid esta temporada. Eso significa que el FC Barcelona, con sus 15 puntos actuales bajo Hansi Flick, asciende directamente a la segunda plaza, recuperando los 3 puntos perdidos en el 1-3 del clásico de hace 3 semanas. El Athletic Club y el Girona también ganan terreno, los vascos recuperan un punto del 1-1 en San Mamés, y los gerundenses 3 del 0-3 en Montjuïc. La Liga ha anunciado un calendario reescrito para la jornada 9, con el Barça recibiendo al Villarreal el domingo a las 9, sin el peso de un Madrid acechando. Económicamente, es un terremoto. El Madrid genera el 25% de los derechos televisivos, unos 200 millones anuales. Tebas ya habla de redistribuir ese fondo, inyectando 50 millones extra a los 19 clubes restantes, lo que beneficiaría directamente al Barça en su plan de recuperación 1-1, donde cada euro ingresado permite un gasto equivalente en salarios deportivos. Ahora, la voz del Barça. Joan Laporta, presidente azulgrana, emitió un comunicado esta mañana a las 10 horas. El FC Barcelona siempre ha defendido la transparencia y el fair play. Lamento el daño al fútbol español, pero aplaudo la firmeza de la Liga en aplicar las normas a todos por igual. Nos centramos en el terreno de juego, donde ganamos con mérito. En rueda de prensa posterior, Laporta añadió un toque de ironía contenida. Hemos bailado con limitaciones estrictas estos años, vendimos activos reales, no proyecciones, y hoy el viento sopla a favor. Pero el título se gana en el césped, no en los balances. Deco, director deportivo, fue más directo en los pasillos del Ciutat Esportiva. Es una lección para todos. El dinero no compra ética, y menos títulos. Y en el vestuario, Hansi Flick, con su acento alemán impecable, comentó: nosotros miramos al frente. Yamal, Pedri, Lewandowski, con ellos, cualquier tabla clasificatoria es posible. Del lado madridista, el caos es total. Florentino Pérez convocó una asamblea de emergencia de socios a las 6 horas en el Bernabéu, con 92.000 conectados virtualmente. En su intervención de 20 minutos, Pérez, con su característica voz grave, defendió: esto es un ataque injusto a la institución más grande del mundo. Nuestros ingresos de 1.185 millones son reales, impulsados por el Bernabéu, que ya genera 150 millones en eventos. La Superliga es el futuro, no un espejismo. Apelaremos ante la Audiencia Nacional y la UEFA. Pero los números contradicen. El beneficio neto declarado de 24 millones en 2024/25 oculta un déficit real de 326 millones, tapado con esos patrocinios ACS que la ONU cuestiona. Fuentes internas hablan de pánico. Empleados administrativos temen despidos, con 1.200 puestos en riesgo si el embargo de cuentas se ejecuta mañana. Los jugadores, esos galácticos que Pérez fichó como trofeos, reaccionan con cautela. Kylian Mbappé, en su cuenta de Instagram a las 8 horas, publicó una foto del equipo con el pie, juntos hasta el final. A la Madrid. Pero su agente, en conversaciones filtradas a L'Équipe, ya sondea retornos al PSG. Vinicius Jr., tras el revuelo del boicot a su Balón de Oro en 2024, donde Pérez presionó a la FIFA por no votar por él, emitió un comunicado: el fútbol es más que números. Lucharemos en el campo. Jude Bellingham, el mediocentro inglés, fue más franco en una entrevista con Sky Sports: es duro. Venimos por la historia, no por esto. Espero soluciones rápidas. Y Thibaut Courtois, recuperado de su lesión, soltó en el entrenamiento: sabíamos que el estadio costaba un ojo de la cara, 1.347 millones sin intereses, pero no imaginábamos esto. El filial, el Castilla, asumirá provisionalmente los partidos restantes en Segunda B, pero sin estrellas como Arda Güler o Endrick, que podrían solicitar cesiones libres. Ampliemos el foco al impacto global. La UEFA, en un tuit oficial a las 7 horas, anunció que investiga al Madrid por violaciones al FFP europeo, si ocultaron deudas para inscribir jugadores en Champions, adiós a la fase de Liga 2025/26. Precedentes duros. El Manchester City enfrenta 115 cargos por irregularidades similares desde 2009, con posible expulsión de la Premier en audiencias de noviembre. El PSG fue multado en 2018 por inflar patrocinios cataríes, una táctica que Pérez copió con ACS. En España, la Liga negocia ya con Dazn y Movistar nuevos paquetes televisivos. Sin Madrid, el valor baja un 15%, pero se compensa con un paquete de solidaridad que inyecta 100 millones al ecosistema, beneficiando a clubes como el Atleti, Valencia y, por supuesto, el Barça. Hablemos de historia, porque Pérez no es un novato en controversias.
Desde su primer mandato en 2000 a 2006, donde dejó deudas de 250 millones por galácticos fallidos, hasta su regreso en 2009, el patrón se repite: éxito deportivo, 15 Champions, 36 ligas, a costa de finanzas opacas. En 2021, impulsó la Superliga como «revolución», prometiendo 4.000 millones repartidos, pero el rechazo masivo lo dejó en ridículo. Ahora, en 2025, usó esas proyecciones para refinanciar el Bernabéu con bonos que vencen en 2026, acumulando intereses de 100 millones anuales. Y el lazo con ACS, la constructora, facturación de 40.000 millones en 2024, ha sido acusada de corrupción en contratos públicos españoles desde 2014, aunque Pérez nunca ha sido imputado personalmente. El blacklist de la ONU del 29 de septiembre, acusando a ACS de explotar recursos palestinos para infraestructuras ilegales, fue la gota que colmó el vaso, congelando fondos que el Madrid necesitaba para cerrar el año. En las calles de Madrid, la reacción es visceral. A las 9 horas, unos 500 aficionados se concentraron ante el Bernabéu, con cánticos de «Florentino», dimisión y quema simbólica de bufandas. La policía intervino con 12 detenidos por altercados menores. En Barcelona, el ambiente es de alivio cauto. En el bar culé del Escorts, un grupo de socios brindaba con cervezas Estrella. Al fin pagan los penaltis inventados, bromeaba uno, recordando el bar controvertido de temporadas pasadas. El impacto económico trasciende a los clubes grandes. En Valencia, el presidente Lyon Chan emitió un comunicado a las 8:30. La redistribución de los 200 millones en derechos televisivos del Madrid es una oportunidad para clubes como nosotros, con ingresos de 180 millones en 2024, para estabilizar plantillas sin endeudarnos. En Sevilla, el Betis de Pellegrini planea usar su parte, unos 10 millones, para renovar el contrato de Johnny Cardoso, su mediocentro estrella. Incluso en clubes pequeños como el Leganés, la noticia se recibe con alivio. Su presidente, Martín Ortega, comentó en una radio local a las 9, con 5 millones extra, salvamos la temporada y reforzamos la cantera. Pero no todo es optimismo. La Liga estima una caída del 15% en ingresos internacionales por TV sin el Madrid, lo que podría golpear a clubes dependientes como el Alavés o el Mallorca, con presupuestos bajo los 60 millones anuales. Dentro del Real Madrid, el vestuario es un polvorín. Más allá de Mbappé, Vinicius y Bellingham, otros jugadores reaccionan al borde del colapso. Dani Carvajal, capitán y canterano, fue captado a las 8 en Valdebebas diciendo a un asistente: «Llevo 15 años aquí, esto no es mi club». Su contrato, renovado hasta 2026 por 10 millones netos, podría romperse por «causa mayor». Federico Valverde, el uruguayo de garra, tuiteó a las 9:50, «Orgullo blanco, pase lo que pase», pero su entorno ya contacta con Liverpool, donde Klopp, de vuelta tras un año sabático, lo ve como recambio de McAllister. En el banquillo, Carlo Ancelotti canceló su rueda de prensa programada para esta noche, enviando un escueto mensaje: «Trabajamos para el próximo partido, si lo hay». El Castilla, que asumirá los compromisos ligueros en Segunda B, entrenó bajo la lluvia con Raúl González como técnico interino, pero sin nombres como Nico Paz o Endrick, cuyos agentes negocian salidas inmediatas al Bayern y Chelsea, respectivamente. El epicentro del escándalo, el Santiago Bernabéu, es ahora un símbolo de excesos. La reforma, que pasó de 575 millones en 2019 a 1,76 mil millones en 2025, fue financiada con bonos municipales y préstamos de JP Morgan y Santander, con intereses que suman 100 millones anuales hasta 2031. Los 280 millones declarados en Matchday y eventos, conciertos de Coldplay y Bad Bunny en 2024, incluían 50 millones de proyecciones de eventos cancelados, como el de Taylor Swift, pospuesto por fallos estructurales en el techo retráctil. Un informe interno de Deloitte, filtrado a las 7, revela que Pérez ordenó en 2023 amortizar el estadio como activo fijo en 50 años, no 30, reduciendo artificialmente el impacto contable de la deuda en 400 millones. Este truco, combinado con los 120 millones de patrocinios ficticios de ACS, vinculados a contratos en Arabia Saudí y Qatar, ahora congelados por el blacklist de la ONU, permitió al Madrid pasar las auditorías de la Liga en 2023 y 2024, mientras acumulaba un déficit real de 326 millones en 2024/25. La Superliga, el sueño roto de Pérez, merece un capítulo aparte. Relanzada en diciembre de 2024 como Junefa League, con 96 clubes en 4 divisiones, prometía 4.000 millones en ingresos repartidos en 15 años. Pero con solo Real Madrid, Barcelona y Juventus confirmados, y tras el rechazo de la UEFA en una votación de 22-5 en Nyon el 15 de septiembre, el proyecto es un cascarón vacío.
Los 150 millones que el Madrid incluyó en sus balances como ingresos proyectados eran pura especulación, usados para justificar el salario de Mbappé, 70 millones brutos, el 40% del tope salarial, y fichajes como Endrick, tasado en 120 millones en libros pese a costar 45. Esta burbuja estalló cuando el denunciante anónimo, un exdirector financiero, según El País, entregó a la Liga en julio un USB con 3.000 correos, incluyendo uno de Pérez a su equipo en 2023. La Superliga es nuestra tabla de salvación. Registren 200 millones como ingresos futuros, los bancos no preguntarán. En definitiva, esta expulsión del Real Madrid no es solo un castigo administrativo, es un punto de inflexión que obliga a todos, desde los despachos hasta las gradas, a replantearnos qué significa realmente competir en un deporte que mueve pasiones y fortunas a partes iguales. Imaginen, si me permiten, un ecosistema donde la transparencia no es un lujo, sino el cemento que une a clubes, aficionados y patrocinadores. Porque si algo nos deja este escándalo, es que el glamour de los trofeos se desvanece cuando las cuentas no cuadran, y el verdadero ganador no es quien acumula más estrellas, sino quien juega limpio en todos los terrenos. Pensemos en las ramificaciones a largo plazo para la Liga, esa competición que ha sido el escaparate del fútbol mundial durante décadas. Sin el Real Madrid en el horizonte inmediato, el campeonato pierde un motor comercial que generaba alrededor del 25% de los ingresos televisivos, una cifra que, en un año normal, ronda los 2.100 millones de euros en total. Pero no todo es pérdida. Esta redistribución podría inyectar hasta 50 millones extras a clubes como el Barça, el Atlético o el Sevilla, permitiendo inversiones en infraestructuras y canteras que fortalezcan la base del fútbol español. En un escenario hipotético donde el Madrid se ausenta por un par de temporadas, mientras resuelve sus apelaciones ante la Audiencia Nacional o el TAS, la Liga podría reinventarse como una liga más equitativa, donde equipos como el Girona o el Athletic Club, con modelos sostenibles basados en la formación local, brillen sin la sombra de un gigante endeudado. Recuerden el caso del Rangers escocés en 2012, descendido por insolvencia fiscal, tardó una década en regresar a la élite, pero su ausencia revitalizó la liga local, con un aumento del 20% en la competitividad media de los partidos. Aquí, sin el Madrid, podríamos ver un repunte en la asistencia a estadios menores y un boom en las audiencias digitales, atrayendo a un público joven que valora la autenticidad sobre el espectáculo prefabricado. Para el FC Barcelona, este momento representa no solo un alivio táctico, con una tabla clasificatoria que ahora nos coloca en la pole position, sino una validación de nuestra propia travesía financiera. Mientras el Madrid lidiaba con proyecciones ficticias, nosotros hemos navegado por aguas turbulentas con honestidad, cerrando el 2024/25 con pérdidas controladas de 17 millones de euros, pero proyectando un beneficio neto de 4 millones para el 2025/26, gracias a ventas estratégicas de activos y un control estricto del 1:1 en salarios. Es una recuperación que huele a resiliencia catalana, con ingresos estabilizados en torno a los 900 millones y un Camp Nou renovado que promete generar 200 millones anuales una vez completado. Imaginen a Hansi Flick, con su meticulosa planificación alemana, disponiendo de un colchón extra para fichar un central de élite, quizá un perfil como William Saliba, que encajaría como un guante en nuestra defensa, sin violar las normas que tanto nos han probado. Y no es solo dinero, es moral. Tras años de multas menores por FFP, como esos 800.000 euros en 2023 por 3 infracciones leves, el Barça emerge como el ejemplo de cómo salir del pozo sin trucos contables. Este escándalo nos recuerda que el éxito sostenible, como el de Lamine Yamal driblando rivales con la frescura de un adolescente, se construye paso a paso, no con castillos en el aire. Pero vayamos más allá de los números y exploremos el impacto ético, ese que engancha al alma culé. El fraude sistemático del Madrid, con sus patrocinios fantasma y amortizaciones manipuladas, no es un caso aislado, es el síntoma de una era donde el fútbol se ha mercantilizado hasta el punto de olvidar sus raíces. Piensen en la Superliga, ese proyecto zombie que Pérez resucitó prometiendo 4.000 millones repartidos entre élites, pero que en realidad solo sirvió para inflar balances y justificar deudas. Su fracaso en 2021, con un rechazo masivo de aficionados y la UEFA, demostró que el dinero no compra lealtad, genera revueltas. Ahora, con el blacklist de la ONU a ACS por actividades en asentamientos ilegales, un mazazo que congeló contratos por cientos de millones y expuso los lazos tóxicos entre el club y la constructora de Pérez, el mundo ve que el fútbol no opera en un vacío. Empresas como ACS, con facturación de 41.000 millones en 2024, no pueden usarse como muleta para tapar agujeros sin consecuencias. Esto invita a una reflexión: ¿qué pasa si otros clubes siguen el ejemplo?
Precedentes como el Manchester City, con 115 cargos pendientes por irregularidades similares desde 2009, o el PSG multado en 2018 por inflar patrocinios cataríes, muestran que las sanciones escalan, pero rara vez llegan a expulsiones. Sin embargo, en España, con el Real Decreto Ley 5/2015 como espada de Damocles, este caso podría inspirar auditorías más rigurosas, protegiendo a ligas de fraudes que erosionan la confianza de los aficionados. Enganchémonos a las proyecciones futuras, porque el fútbol es un relato en constante evolución. Sin el Madrid, la liga podría evolucionar hacia un modelo más inclusivo, similar a la Bundesliga, donde la regla 50+1 asegura que los socios controlen el destino, evitando desastres como el del Beri FC en 2019, expulsado de la EFL por deudas impagables que acabaron con 140 años de historia. Para el Barça, esto abre puertas. Con un presupuesto liberado, podríamos acelerar la vuelta al Camp Nou en 2026, generando 150 millones extras en Matchday y atrayendo patrocinios globales. Imaginen un derbi catalán contra el Girona como el nuevo evento estrella, o un Atlético Barça que decida títulos sin el peso blanco. Y para el Madrid, el regreso no será fácil. Como el Rangers, podrían empezar en divisiones inferiores, reconstruyendo con juveniles y sin galácticos, lo que humanizaría su imagen. Humor Said, sería como ver a un Ferrari compitiendo en Cars, entretenido, pero un recordatorio de que la velocidad sin frenos termina en choque. Esta crisis también subraya la vulnerabilidad de los jugadores, esos gladiadores modernos atrapados en contratos millonarios. Mbappé, Vinicius y Bellingham podrían dispersarse, al PSG, al Liverpool, al Bayern, diluyendo el talento que Pérez acumuló con promesas ficticias. Para los culés, es una oportunidad de atraer perfiles como Camavinga en préstamo, fortaleciendo un equipo que ya vuela con Yamal, Pedri y Lewandowski. Pero el mensaje es claro, el fútbol debe priorizar la integridad sobre el espectáculo. En un mundo donde el lavado de dinero a través de clubes es una amenaza real, como en el escándalo Operation Zero belga de 2018, con multas por fraudes en 23 equipos, sanciones como esta restauran fe. No es venganza, es justicia que engancha, recordándonos por qué amamos este deporte, por la imprevisibilidad, no por balances manipulados. Al final, este episodio nos deja con una pregunta que engancha: ¿saldrá el fútbol español más fuerte, o se fragmentará como la Superliga? Para el Barça, es un capítulo de redención, para la Liga, un reinicio necesario. Sigamos vigilantes, porque el balón sigue rodando, y con él, las historias que nos unen. Y antes de despedirnos, un recordatorio: si esta cobertura os ha mantenido al tanto de las últimas noticias del mundo del fútbol y del Barça, dadle like al vídeo y suscribíos al canal para no perderos ni un detalle. Visca el Barça, y hasta la próxima.